John Russell se mantuvo firme mientras se enfrentaba al Consejo Galáctico en lo que sabía que sería la última vez. En la enorme cámara se encontraban representantes de más de 300 especies, todas ellas sentadas según su estatus. Los humanos, como siempre, estaban colocados cerca de la retaguardia. Durante 50 años hemos tratado de ser buenos miembros de esta junta, dijo John. Su voz era tranquila, pero se escuchó por toda la cámara. Llevamos 50 años compartiendo nuestro arte. Nuestra cultura, nuestras perspectivas únicas. Y durante 50 años fuimos considerados primitivos. El representante Brandarian, un ser alto de piel azul y 4 ojos, emitió un sonido similar a la risa. Embajador Russell, los de su clase todavía pelean entre ellos. Apenas dominabas el poder de la fusión cuando lo encontraste. Juan asintió. Sí, somos jóvenes. Pero la juventud no es un delito. Susan Miller, la ayudante de John, estaba nerviosa detrás de él. Ella sabía lo que vendría. Discutieron este momento durante semanas y los líderes de la Tierra finalmente dieron su aprobación. Aún así, hacer esto hizo que su estómago se contrajera de preocupación. La Junta ha votado 7 veces para negar proyectos de investigación en humanos. Juan continuó. Habéis restringido nuestras colonias a un pequeño sector. Tomaste nuestra música, nuestra literatura, nuestras filosofías y las trataste como curiosidades más que como contribuciones. El representante de Zoltex agitó un tentáculo con desdén. Esta queja otra vez. Tu especie necesita ganarse su lugar, humana. Dentro de 1000 años, tal vez, Joao respiró hondo. No esperaremos. A partir de este momento la humanidad se retira del Consejo Galáctico. Todas las naves humanas, colonias y ciudadanos regresarán al espacio terrestre dentro de 30 días. La cámara explotó con ruido. Algunas especies gritaron. Otros se comunicaban a través de patrones de luz o emisiones químicas. La delegación del carbón, seres basados en silicio que rara vez hablaban, se levantaron de sus asientos. El líder del consejo, una antigua entidad llamada Sorrel, levantó sus apéndices cristalinos en silencio. Cuando la sala se calmó, habló en el tono formal utilizado en las declaraciones oficiales. Embajador Russell, esta acción no tiene precedentes. Ninguna especie ha abandonado nunca el consejo voluntariamente. Entonces estamos contentos de ser los primeros, respondió John. Susan le entregó a John un pequeño dispositivo. Lo presionó contra el emblema del consejo en su pecho. El símbolo brilló y luego desapareció, cayendo en su mano. Nuestros tratados y acuerdos comerciales se respetarán hasta que expiren, dijo John. Pero tracemos nuestro propio camino ahora. La voz de Sorrel contenía una pizca de preocupación bajo su tono formal. Sin la protección del consejo, su especie será vulnerable. Hay peligros en la galaxia que no puedes imaginar. John sonrió levemente. Tenemos muy buena imaginación. Mientras John y Susan caminan hacia la salida, los susurros los siguen. Algunos burlones, otros confundidos, otros aparentemente preocupados. Gritó el representante Brandarian. El universo difícilmente notará vuestra ausencia, humanos. De vuelta en el barco, Susan finalmente habló de sus miedos. ¿Crees que estamos cometiendo un error? El Consejo existe desde hace 12.000 años. Toda civilización avanzada es miembro. John miró por la ventana de observación de la enorme estación municipal, encogiéndose lentamente a medida que se marchaban. Nos necesitan más de lo que creen, Susan. Simplemente no se dan cuenta todavía. Al otro lado de la galaxia, la capitana Mary Collins de la Flota de Defensa Terrestre recibió el mensaje codificado. Lo leyó 2 veces para estar segura y luego reunió a sus oficiales. A partir de hoy, todas las naves humanas deben regresar al espacio terrestre, anunció. La humanidad se ha retirado del Consejo Galáctico. Su oficial de navegación, Ben Foster, pareció sorprendido. Todos los barcos, incluso los de investigación y los transportes civiles. Todos. Ellos, confirmó Mary. Proporcionaremos escoltas para cualquier nave humana que necesite protección durante la transición. Casarse cuando terminó la reunión, el oficial científico de Mary se acercó a ella en privado. Capitán,
Estamos detectando fluctuaciones de energía inusuales cerca del núcleo galáctico. ¿Debería informar esto a los científicos del Consejo antes de irnos? María consideró esto. Envía los datos, pero no esperes demasiado. Rara vez escuchan nuestros hallazgos. El oficial científico asintió y se fue. Mary miró el mapa estelar, que mostraba miles de naves humanas comenzando a moverse hacia la Tierra. Se preguntó cómo funcionaría la galaxia sin ellos. Cerca del núcleo galáctico, algo antiguo se agitó cuando las primeras naves humanas comenzaron su viaje a casa. Un equilibrio que había existido durante siglos comenzó a cambiar. Sin que los observadores del Consejo lo advirtieran, el universo contuvo la respiración. Han pasado 6 meses desde que la humanidad abandonó el Consejo Galáctico. De regreso a la Tierra, Frank Palmer miraba la pantalla de su computadora con creciente preocupación. Como xenofísico que estudiaba patrones estelares, notó algo extraño. Esto no tiene sentido, murmuró, frotándose los ojos cansados. Los datos mostraron fluctuaciones de energía inusuales que se extendían desde el núcleo galáctico. Las estrellas que habían permanecido estables durante millones de años mostraban signos de inestabilidad y el patrón parecía seguir la retirada de la presencia humana. Frank cogió el teléfono y llamó a su supervisor. Señor, necesito mostrarle algo importante. Mientras tanto, en toda la galaxia, aparecieron los primeros signos de problemas en la sede del Consejo. El representante de Zoltex estaba en medio de un discurso cuando se apagaron todas las luces. Los sistemas de respaldo se conectaron, pero volvieron a fallar en cuestión de minutos. Se trata del tercer fallo del sistema esta semana, se quejó la presidenta del Consejo, Coral. Nuestros mejores ingenieros no pueden explicar esto. El representante Brandarian resopló de frustración. Quizás deberíamos preguntarle a los humanos. Siempre fueron buenos con las tecnologías básicas. Nadie se rió del chiste. En la Tierra, la embajadora Lisa Wright, anteriormente estacionada en Alpha Centauri, recibió un mensaje de un antiguo contacto del Consejo. Ella lo leyó con sorpresa. Están teniendo problemas técnicos, le dijo a su asistente. Los sistemas críticos fallan en el espacio del tablero. Nos preguntan si hemos tenido problemas similares. Su asistente parecía confundido. No hemos tenido ningún fallo técnico inusual. De hecho, nuestros sistemas están funcionando mejor desde que consolidamos nuestras operaciones. Lisa escribió una respuesta cuidadosa. Quizás deberíamos enviar al Dr. Alan García. Él entiende su tecnología mejor que nadie. El Dr. García estaba estudiando los mismos patrones que preocupaban a Frank Palmer, pero había desarrollado una teoría diferente. No es solo tecnología. Explicó a una sala llena de científicos de la Tierra. Algo en la presencia humana parece estabilizar ciertos campos cuánticos. Cuando nos retiramos del espacio del Consejo, estos campos comenzaron a desestabilizarse. Un científico se burló. ¿Estás sugiriendo que los humanos tienen algún efecto mágico estabilizador en el universo? García negó con la cabeza. No es magia. Simplemente no lo entiendo todavía. Consulte estos datos del mundo natal de Zoltex. Sus sistemas de inteligencia artificial están fallando catastróficamente. La tasa de fracaso coincide perfectamente con la salida de visitantes y trabajadores humanos. De vuelta en el espacio del Consejo, una nave Zoltex flotaba impotente. Su capitán, que alguna vez fue un crítico vocal de los humanos, ahora miraba impotente como los sistemas de soporte vital parpadeaban. Envía otra llamada de socorro a la Tierra, ordenó, su voz traicionaba el miedo. El oficial de comunicaciones lo intentó de nuevo. No hay respuesta, capitán. Pero los sensores muestran una pequeña nave de transporte humano cerca. Parecen estar ayudando a otros barcos varados. El capitán se tragó su orgullo. Contáctalos inmediatamente. En ese pequeño transporte, Steve Powell escuchó la llamada de socorro. Había sido un simple conductor de automóvil. Antes de la retirada de la humanidad. Ahora se encontraba en una misión humanitaria, ayudando a extraterrestres atrapados. Otro barco Zoltex en problemas, le dijo a la tripulación. Veamos qué podemos hacer. Su ingeniera, Diane López, levantó la vista de la consola. Este es el tercero de hoy.
¿Recuerdas cuando nos llamaron simios técnicamente primitivos en esa conferencia? Esteve asintió. Lo recuerdo, pero no guardemos rencor. Preparar procedimiento de atraque de emergencia. Mientras los líderes de la Tierra debatían su respuesta a la creciente crisis, el Dr. García y Frank Palmer compararon sus conclusiones. El patrón era muy claro. Sin presencia humana, las tecnologías avanzadas fracasaron en toda la galaxia. Necesitamos entender por qué sucede esto. Frank dijo que antes de que ocurriera algo verdaderamente catastrófico, el Dr. García señaló un punto rojo parpadeante en su pantalla. Creo que tal vez sea demasiado tarde para eso. Vea lo que sucede cerca del núcleo galáctico. La pantalla mostraba una perturbación creciente, una masa arremolinada de energía diferente a todo lo registrado antes, y se hacía más grande. En las cámaras del Consejo, los alguna vez orgullosos representantes ahora se sentaban en una sala iluminada por lámparas químicas, ya que su tecnología avanzada no era confiable de usar. La voz de la líder del Consejo, Coral, era solemne. Debemos solicitar formalmente el retorno de la humanidad. La situación se volvió desesperada. Nadie se opuso. Ha pasado un año desde que la humanidad abandonó el Consejo. La galaxia se estaba desmoronando. El comandante Peter Howard observaba desde el puente de su barco de rescate. La escena que tenía ante él era difícil de creer. El sistema de carbón, que alguna vez albergó 5 soles artificiales, ahora solo tenía 2 en funcionamiento. Los otros 3 se derrumbaron, dejando a millones de personas en la oscuridad y el frío. Todos los equipos informen, ordenó Peter, con voz firme a pesar del shock. El equipo 1 embarcó a 300 refugiados, respondió su oficial. El equipo 2 informa que la estación médica está casi vacía. El equipo 3 encontró supervivientes en los hábitats exteriores. Pedro asintió. ¿Cuánto falta para que desaparezca el próximo sol? El Dr. Phillips estima menos de 6 horas. La doctora Karen Phillips fue la principal experta en lo que hoy se llama el efecto estabilizador humano. Trabajó frenéticamente en el laboratorio de la nave, estudiando datos sobre los soles declinantes. Lo confirmé, le dijo a Peter en el camino. Los soles de carbón artificiales utilizan tecnología de enlace cuántico. Sin atención humana cerca, los campos cuánticos se vuelven inestables. Pedro frunció el ceño. Pero, ¿cómo funcionaban estos sistemas antes de que los humanos se unieran al Consejo? No tenían esa tecnología en ese momento, explicó Karen. El carbón lo adoptó después de estudiar cómo los humanos afectaban sus sistemas más antiguos. Nunca entendieron por qué funcionaba mejor a nuestro alrededor. En toda la galaxia se desarrollaron escenas similares. Las rutas comerciales colapsaron cuando fallaron los sistemas de navegación. Las estaciones espaciales quedaron a la deriva sin electricidad. Las especies del Consejo lucharon por los recursos restantes. En la Tierra, el embajador John Russell participó en una reunión con líderes mundiales. El ambiente era sombrío. La Junta ha solicitado formalmente nuestro regreso, dijo John. Están ofreciendo importantes concesiones. La presidenta Laura Fields parecía escéptica. Después de cómo nos trataron, ¿por qué deberíamos ayudar? John empujó una tableta sobre la mesa porque hay gente inocente que está sufriendo y porque algo peor está sucediendo. La tableta mostraba imágenes de una extraña perturbación cerca del núcleo galáctico. Una masa arremolinada de oscuridad que parecía consumir la luz misma. El Dr. García lo llama vacío, explicó John. Apareció poco después de que abandonáramos el espacio del Consejo. Se está volviendo más fuerte. En su laboratorio, la doctora Karen Phillips hizo un descubrimiento. Inmediatamente llamó a su colega el Dr. Allen García. Allen, he mapeado patrones de ondas cerebrales humanas en relación con la estabilización del campo cuántico. Dijo emocionada. Creamos un efecto amortiguador natural sobre los patrones del caos. Las especies más antiguas perdieron esta capacidad hace millones de años a través de la evolución. La voz de Allen sonaba preocupada, incluso a pesar de su calma. Karen, te envío nuevos datos básicos. La entidad vacía muestra signos de inteligencia. Karen miró los datos entrantes con horror. Esto no es solo un fracaso tecnológico. Algo está despertando porque nos fuimos.
En el límite del espacio municipal se hizo famoso el pequeño barco de transporte de Steve Powell. El ayudante humano, como lo llamaba la gente. Hoy rescató un barco diplomático Brandarian varado. El embajador Brandarian, alguna vez tan indiferente hacia los humanos, ahora inclinó su cabeza de 4 ojos en señal de gratitud. Nos equivocamos respecto a vuestra especie, admitió. El consejo estuvo equivocado. Steve se encogió de hombros, agua pasada. Te llevaremos a casa. Pero mientras se preparaban para saltar más rápido que la velocidad de la luz, sus sensores detectaron algo alarmante. Se comió un círculo de oscuridad desde la dirección del núcleo, moviéndose más rápido de lo que debería ser posible. ¿Qué es eso?, preguntó Diane López, la ingeniera de Steve. El embajador Brandarian se puso azul pálido de miedo. Nos encontró. El barco se cerró cuando pasó la oscuridad. Por un momento, todos los sistemas fallaron. Luego, inexplicablemente, volvieron a conectarse. Los sistemas se han restaurado solos, dijo Diane, comprobando las lecturas. ¿Pero cómo? El Brandarian señaló a la tripulación humana. Tú. Eres tú. De regreso a la Tierra, los líderes mundiales votaron sobre el regreso del Consejo al espacio. El debate fue acalorado. Nos necesitan ahora solo porque tienen problemas, argumentó un líder. Si no ayudamos, millones morirán, respondió otro. Mientras discutían, el doctor García irrumpió en la habitación, con el rostro pálido. Necesitamos decidir rápidamente, dijo. La entidad del vacío cambió de rumbo. Está llegando ahora hacia los sectores humanos. El embajador Russell pareció alarmado. ¿Por qué haría esto? Porque, dijo García con severidad, sabe que somos la única amenaza a su existencia. La Tierra se ha convertido en un centro de actividad frenética. Los científicos trabajaron día y noche para comprender la crisis. Los líderes militares planificaron estrategias de defensa. Los políticos debatieron cómo responder a los llamamientos del Consejo. En su laboratorio, la ingeniera Samantha Jones examinó su último invento. El pequeño dispositivo zumbó suavemente sobre su mostrador. ¿Funcionará esto?, le preguntó a la presidenta Fields, quien vino a ver personalmente el progreso. Samantha ajustó una configuración antes de responder. En teoría, sí. Este dispositivo amplifica el efecto estabilizador humano. Una persona que use esto podría estabilizar un área que normalmente necesitaría la presencia de 10 humanos. ¿Cuántos puedes hacer? Con los recursos actuales, tal vez 500. No es suficiente para toda la galaxia, pero sí para estabilizar sitios importantes. El presidente Fields asintió. Inicie la producción inmediatamente. Al otro lado de la sala, el doctor García estaba estudiando imágenes del vacío en tiempo real. La masa oscura ya había consumido 3 sistemas estelares. Se mueve con propósito, señaló. Este no es un fenómeno natural. Mientras tanto, el capitán Greg Martínez se preparó para liderar la primera flota humana oficial de regreso al espacio del Consejo. Tu misión es estabilizar el corredor comercial de Andrómeda, donde millones de personas han quedado atrapadas. Recuerden, les dijo a sus equipos, no vendremos como miembros de la Junta. Vendremos como seres humanos independientes ofreciendo ayuda. Nuestros términos no son negociables. Su segunda al mando, Ruth Evans, revisó estos términos en su tableta. Autonomía total para naves humanas. Igualdad de estatus en las negociaciones comerciales. Acceso a todos los datos del tablero de la entidad Void. Greg asintió. Los días de se acabó el ser tratados como seres inferiores. Cuando la flota humana partió, no todos quedaron satisfechos con la misión humanitaria. Algunos miembros de línea dura del Consejo tenían otros planes. En el mundo natal de Zoltex, el jefe de seguridad del Consejo, Thorax, se reunió con sus agentes. Secuestrar humanos si es necesario, ordenó. Los necesitamos como estabilizadores en nuestros mundos críticos. El liderazgo del Consejo es demasiado débil para tomar las medidas necesarias. Sus agentes se marcharon en silencio, dirigiéndose hacia los puestos humanos. De vuelta en el espacio humano, el piloto civil Steve Powell se ha convertido en una leyenda.
Su pequeño equipo continuó rescatando alienígenas atrapados, manteniéndose un paso por delante del vacío. Otro grito de auxilio, anunció Diane López. Un buque científico branderiano. Están estudiando el vacío y se han acercado demasiado. Esteve comprobó sus reservas de combustible. Nos queda poca carga, pero podemos llegar. Establecer el rumbo. Cuando llegaron al barco, lo encontraron a la deriva con mínima potencia. Los científicos branderianos estaban acurrucados en mantas térmicas para conservar el calor. Gracias por venir, dijo el científico jefe mientras abordaba el barco de Esteve. Tenemos datos críticos sobre la entidad Void. Una vez a salvo, el científico compartió sus hallazgos. The Void se alimenta del caos tecnológico y se vuelve más inteligente con cada sistema que consume. Esteve frunció el ceño. ¿Por qué recurriste al espacio humano? Te tiene miedo, simplemente dijeron los científicos. Su efecto estabilizador es lo único que puede detenerlo. En la Tierra, el embajador Russell recibió una visita inesperada. El miembro del Alto Consejo Elder Branderian viajó personalmente a la Tierra, arriesgándose a un viaje peligroso. Embajador, dijo el antiguo alienígena, sus 4 ojos parpadeando lentamente. Traigo una disculpa oficial de mi especie a la tuya. John Russell se quedó sin palabras por un momento. Una disculpa. Encontramos registros en nuestros archivos antiguos. Hablan de una época anterior al Consejo, cuando la galaxia enfrentaba una amenaza similar. Lo llamaron el Gran Devorador de Estrellas. El branderiano le entregó un cristal de datos. Nuestros antepasados conocían a los humanos. Os llamaron estabilizadores. No eras primitivo con nosotros. Eras una leyenda. A medida que se difundió esta revelación, el clima de la Tierra cambió. Los humanos empezaron a ver su papel en la galaxia de otra manera. La doctora Karen Phillips hizo otro descubrimiento mientras estudiaba textos antiguos. Corrió a la reunión de emergencia de la Junta. The Void no solo se siente atraído por el caos, anunció. La cooperación lo repugna. Cuando varias especies trabajan juntas, especialmente con la presencia de humanos, no pueden alimentarse por sí mismas. El presidente Fields parecía pensativo. Así que no necesitamos simplemente enviar humanos allí. Necesitamos crear verdaderas asociaciones con otras especies. Mientras hablaban, sonó la alarma. En la pantalla principal, apareció un hilo de oscuridad en el borde del sistema solar. El vacío había llegado. La aparición del vacío en el borde del sistema solar ha puesto a la Tierra en alerta máxima. Los barcos militares tomaron posiciones defensivas. Los científicos siguieron el comportamiento de la extraña entidad. Los ciudadanos comunes y corrientes vieron las noticias con creciente miedo. Simplemente está ahí parado, dijo la doctora Olivia Nelson, rastreando el vacío desde el observatorio principal de la Tierra. Como si nos estuviera mirando. El doctor García se reunió con ella en la estación de monitoreo. Es inteligente. Estoy seguro de eso ahora. Como si los escuchara, la masa oscura cambió. Se extendió hacia Marte y luego retrocedió cuando se acercaron naves humanas. Parecía estar probando su respuesta. Entonces sucedió algo inesperado. La oscuridad formó una forma, una boca densa que se abría y cerraba en el vacío del espacio. Está tratando de comunicarse. Olivia susurró. Un mensaje circuló por todas partes. Es en los sistemas de comunicación de la Tierra, una voz como piedras de afilar. Yo soy el vacío. He existido desde el principio. Los estabilizadores me atraparon hace mucho tiempo. El presidente Fields ordenó una respuesta. Somos humanidad. No queremos hacerte daño. ¿Qué deseas? La respuesta fue inmediata. Libertad. Consumo. Crecimiento. Esto lo evitas con tu presencia. La conversación continuó mientras los expertos analizaban cada palabra. Mientras tanto, en órbita alrededor de Júpiter, Samantha Jones probó su dispositivo de estabilización en una porción más pequeña del vacío que se había separado de la masa principal. El dispositivo emitió un campo que hizo que la oscuridad retrocediera. Funciona. Ella informó de regreso a la Tierra.
El patrón amplificado de las ondas cerebrales humanas lo hace retroceder. Devoid pareció sentir esta pequeña derrota. La masa principal se acercó a la Tierra, provocando el pánico. ¿Por qué atacarnos ahora? El presidente Fields preguntó durante una reunión de emergencia, si siempre hemos sido estabilizadores, ¿por qué no atacamos a los humanos antes? La ex amiga Ariane habló. Porque antes estabas disperso. Cuando te uniste al Consejo, tu gente se extendió por toda la galaxia. Su efecto estabilizador estaba en todas partes. Cuando saliste y concentraste tu población, creaste una oportunidad. El Dr. Nelson había estado estudiando textos antiguos traídos por representantes del Consejo. Hizo un descubrimiento sorprendente. El vacío no siempre fue una entidad, le dijo al grupo. Era una fuerza natural del caos. Pero la exposición a la conciencia avanzada le dio conciencia. Ha evolucionado, alimentándose de la disrupción tecnológica. Y los humanos combaten naturalmente este trastorno, añadió el Dr. García. Somos tu opuesto. Mientras hablaban, llegaron informes del vacío atacando puestos de avanzada humanos más allá del sistema solar. Cada ataque siguió el mismo patrón. Los sistemas fallaron. Entonces el vacío consumió la energía liberada. En un puesto avanzado distante, el general Paul Brooks vio fallar sus defensas. Mientras la oscuridad rodeaba la base, activó un arma experimental basada en el diseño de Samantha. Un pulso de energía hizo retroceder temporalmente la oscuridad. Necesitamos más energía, dijo al comando terrestre. Y más humanos para alimentar los dispositivos. De regreso a la Tierra, el embajador Russell se reunió con representantes del Consejo que habían viajado para ayudar. Su actitud cambió por completo. Donde antes eran desdeñosos, ahora eran respetuosos, casi reverentes. Nuestro primer registro habla de estabilizadores, dijo un representante del carbón. Pensábamos que eran mitos. No somos mitos, respondió John. Solo somos personas que intentamos sobrevivir, como todos los demás. La voz del vacío volvió a las comunicaciones. Estabilizadores, ofrezco condiciones. Deja esta galaxia, encuentra otra. Lo permitiré. La presidenta Fields consultó con sus asesores. Ofrece exilio en lugar de destrucción. Está asustado, se dio cuenta el Dr. Nelson. Sabe que podemos contenerlo nuevamente si trabajamos junto con la especie del Consejo. El vacío pareció sentir su vacilación. Lanzó un ataque directo a la base lunar de la Tierra, aplastando sus defensas en cuestión de minutos. Mientras observaban cómo la base se oscurecía, el viejo Frandarian volvió los 4 ojos hacia John Russell. Hay algo más que debes saber. Los precursores, las especies que llegaron ante el concilio. No solo sabían sobre los humanos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Joe. Ellos te crearon. Los humanos fueron diseñados para ser estabilizadores. Por eso el vacío te teme más que a todos los demás. La sala quedó en silencio cuando las implicaciones se hicieron claras. El propósito de la humanidad en el universo era mucho mayor de lo que nadie imaginaba. La revelación de que los humanos fueron diseñados como estabilizadores lo cambió todo. Algunas personas estaban enojadas porque fueron creadas con un propósito. Otros se sentían orgullosos de su papel especial en el universo. Necesitamos centrarnos en el peligro actual. El presidente Fields se lo recordó a todos. El vacío está atacando nuestros puestos de avanzada y ha destruido la base lunar. Necesitamos actuar ahora. La Tierra formó una coalición con las especies del Consejo que vinieron a ayudar. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados ante una amenaza común. El Zulfix, que alguna vez fue el más crítico con las habilidades humanas, ahora ofreció sus naves avanzadas. Los brandarianos compartieron conocimientos antiguos de sus archivos. El carbón aportó el resto de su tecnología funcional. El ingeniero Tim Baker trabajó con científicos extraterrestres para crear dispositivos de estabilización portátiles, a diferencia del prototipo anterior de Samantha. Necesitaban un operador humano para funcionar. El dispositivo se conecta directamente a las ondas cerebrales humanas. Tim explicó a los primeros voluntarios. Amplificará su efecto estabilizador natural 10 veces, pero pondrá a prueba su mente.
A pesar de los riesgos, miles de humanos se ofrecieron como voluntarios. Entendieron lo que estaba en juego. La capitana Linda Rodríguez fue elegida para liderar la primera flota mixta contra el vacío. Su nave transportaba humanos y extraterrestres trabajando codo con codo. Atacamos en 3 oleadas, dijo a los comandantes de la flota. La primera ola pondrá a prueba tus defensas. La segunda ola desplegará dispositivos de estabilización en puntos clave de su perímetro. La tercera ola intentará contenerla. Mientras la flota se preparaba, la Tierra abrió sus fronteras a los refugiados de los mundos del Consejo. Los extraterrestres que alguna vez despreciaron a los humanos ahora vivían junto a ellos en refugios de emergencia. Un niño de Zoltex jugó con niños humanos en uno de estos refugios. No compartían idioma ni cultura, pero compartían la risa. El doctor García se dio cuenta de esto y tuvo una idea. Mírelos, le dijo al doctor Nelson. Cuando diferentes especies interactúan positivamente, se crea un campo estabilizador más fuerte que el de los humanos. El doctor Nelson comprobó las lecturas. Tienes razón, el efecto es más fuerte cuando la cooperación ocurre de forma natural. Este descubrimiento condujo a una nueva estrategia. En lugar de utilizar simplemente operadores humanos para los dispositivos de estabilización, emparejaron humanos con extraterrestres de diferentes especies. Mientras tanto, el Dr. William Green hizo un descubrimiento al estudiar muestras de ADN antiguas proporcionadas por los verandarianos. Corrió al centro de mando con sus hallazgos. Nuestro ADN fue definitivamente diseñado, anuncia pero no solo una vez. Los cambios ocurrieron varias veces durante miles de años. El presidente Fields parecía confundido. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que los precursores estaban jugando a largo plazo, explicó William. Poco a poco mejoraron nuestras capacidades de estabilización mediante varios cambios en nuestro código genético. A medida que se difundió esta información, el vacío lanzó otro ataque. Esta vez chocó contra la estación espacial más grande en órbita terrestre. Miles de personas, tanto humanos como refugiados extranjeros, quedaron atrapadas. Steve Powell y su pequeño equipo estaban cerca cuando comenzó el ataque. Sin dudarlo, volaron hacia la estación. No podemos salvar a todos, advirtió Diane López mientras se acercaban. El rostro de Steve estaba decidido. Ahorraremos todo lo que podamos. Atracaron en una esclusa de emergencia y comenzaron a evacuar a la gente. Los humanos ayudaron a los extraterrestres que luchaban contra la caída de la gravedad. Los alienígenas utilizaron sus habilidades únicas para despejar pasajes bloqueados y reparar sistemas críticos. Mientras trabajaban juntos, sucedió algo inesperado. Los sistemas de la estación comenzaron a estabilizarse por sí solos. El ataque del vacío disminuyó. Está funcionando, dijo Diane, sorprendida. La cooperación lo está frenando. El vacío también pareció darse cuenta de esto. Concentró su ataque en áreas donde la tensión entre especies era mayor. Donde había miedo y desconfianza, el vacío se hizo más fuerte. En la Tierra, el embajador Russell recibió informes sobre la batalla en la estación espacial. Comprendió las implicaciones de inmediato. Necesitamos formalizar nuestra nueva relación con las especies del Consejo, le dijo al presidente Fields. No como superiores e inferiores, sino como verdaderos socios, nuestra supervivencia depende de ello. Mientras redactaban una nueva carta galáctica, el Dr. Nelson monitoreaba el vacío. Por primera vez detectó incertidumbre en sus movimientos. Él sabe que nos estamos enterando de esto, dijo, y tiene miedo. La doctora Nancy Taylor se paró ante los líderes reunidos de la Tierra y las especies del Consejo. Su descubrimiento podría cambiarlo todo. He desbloqueado todo el potencial de las capacidades de estabilización humana, anunció. Al estudiar las modificaciones genéticas realizadas por los precursores, descubrí capacidades latentes en nuestro ADN. La habitación se llenó de murmullos. El presidente Fields se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de habilidades? Podemos hacer más que simplemente estabilizarnos pasivamente, explicó Nancy. Podemos remodelar activamente los campos cuánticos. Esencialmente, podemos ahuyentar el vacío con el pensamiento puro. El embajador Russell parecía escéptico. Si tenemos esta habilidad, ¿por qué no la sabíamos? Porque requiere extrema concentración y entrenamiento,
dijo Nancy. Y cómo funciona mejor cuando los humanos colaboramos con otras especies. Los precursores nos diseñaron para ser socios en lugar de actores individuales. Mientras discutían este descubrimiento, la flota de la capitana Linda Rodríguez se enfrentó al vacío cerca de Saturno. La batalla no iba bien. Los vacíos parecían anticipar sus tácticas y contrarrestar cada uno de sus movimientos. Necesitamos probar algo nuevo. Linda le dijo a su tripulación mixta de humanos y extraterrestres. Formen parejas, un humano y un extraterrestre. Enfoca tus pensamientos en ahuyentar la oscuridad. La tripulación siguió sus órdenes, aunque muchos parecían confundidos. Linda fue emparejada con un navegante del carbón llamado Sour. Se sentaron juntos, concentrando sus pensamientos como Nancy lo había descrito en su informe. Al principio no pasó nada. Luego, lentamente, los instrumentos mostraron un cambio. Una pequeña burbuja de espacio libre se formó alrededor de la nave, empujando el vacío hacia atrás. Está funcionando. Alguien gritó. Otras parejas han informado resultados similares. De vuelta en la Tierra, se estaban llevando a cabo preparativos masivos para lo que todos sabían que sería el enfrentamiento final. La flota combinada de naves terrestres y del Consejo se reunió cerca de Júpiter. Humanos y extraterrestres se entrenaron juntos para usar sus habilidades mentales combinadas. El Dr. Green continuó estudiando los registros precursores. Hizo otro descubrimiento sorprendente. El Consejo no se formó como nos dijeron. Le explicó al embajador Russell. De hecho, fue creado por especies que se rebelaron contra sus precursores. ¿Te rebelaste? ¿Por qué? Preguntó Joe. No querían ser controlados. Los presensores estaban utilizando especies avanzadas como componentes de una red de estabilización galáctica, con los humanos como piedra angular. La rebelión interrumpió Esta revelación se difundió rápidamente. Los actuales miembros del Consejo eran descendientes de aquellos que rechazaron la visión de cooperación del precursor, mientras la flota combinada se preparaba para partir hacia el núcleo galáctico, donde el vacío era más fuerte. El embajador Russell finalizó la nueva Carta Galáctica. Estableció a los humanos como socios iguales, no subordinados. Este documento garantiza que nunca volveremos a las viejas costumbres, dijo a los representantes reunidos. Ninguna especie estará por encima de las demás. Trabajaremos juntos como lo pretendían los precursores. La mayoría de los representantes firmaron con entusiasmo, algunos dudaron, pero finalmente aceptaron. Nació una nueva confianza. Al mismo tiempo, el vacío envió un mensaje directo a la Tierra. Su voz parecía más clara ahora, casi humana. Estabilizadores, les ofrezco potencia, dijo. Únete a mí en lugar de pelear con amigo. Juntos podríamos remodelar la realidad misma. La especie del Consejo te maltrató, véngate. La presidenta Fields consultó con sus asesores. Está tratando de dividirnos. Teme nuestra unidad más que nuestra tecnología. Señaló el Dr. Nelson. El presidente envió una respuesta firme. Rechazamos su oferta. La humanidad está con toda la vida sensible. La respuesta del vacío fue inmediata y violenta. Una enorme ola de oscuridad golpeó la línea de defensa exterior de la Tierra, destruyendo varias naves al instante. La batalla final había comenzado. La flota combinada partió hacia el núcleo galáctico, llevando dispositivos de estabilización especiales desarrollados por Tim Baker y Samantha Jones. Cada nave llevaba tripulaciones dobles, humanos trabajando junto a extraterrestres. La capitana Linda Rodríguez dirigió la flota. Su barco, rebautizado como Unity, transportaba representantes de 12 especies diferentes. A medida que se acercaban al núcleo, los sensores detectaron la mayor concentración de vacío que jamás habían visto. Eso es todo, le dijo Linda a su equipo. Todo lo que hemos aprendido nos ha llevado a este momento. El vacío sintió su aproximación. Se reunió en un enorme vórtice de oscuridad. Pero por primera vez, la flota pudo ver algo en el centro, un punto de luz brillante. ¿Qué es eso? Linda le preguntó a su oficial científico. Desconocida fue la respuesta. Pero es la fuente del poder del vacío y, posiblemente, de su debilidad.
La flota combinada se enfrentó al vacío en el núcleo galáctico. Miles de barcos formaron una esfera alrededor de la oscuridad arremolinada. En el centro del vacío, una luz misteriosa latía como el latido de un corazón. Todos los barcos mantuvieron su posición. La capitana Linda Rodríguez les ordenó preparar dispositivos de estabilización. En el puente de Unity, humanos y extraterrestres trabajaron codo a codo. La tensión era alta, pero también había un sentido de propósito que los unía. El vacío golpeó primero. Zarcillos de oscuridad atacaron, destruyendo varias naves exteriores al instante. La flota respondió con pulsos de estabilización que ahuyentaron temporalmente la oscuridad. Necesitamos alcanzar esa luz en el centro. Linda le dijo a su equipo. Esa es la clave. El doctor García, que monitorea desde la Tierra, estuvo de acuerdo. La luz parece ser una parte del universo original antes de que el vacío la corrompiera. Si podemos amplificarlo usando el efecto de estabilización, podremos contener el vacío nuevamente. El capitán Jason Witte se ofreció como voluntario para la misión más peligrosa. Su pequeña y rápida nave llevaría el dispositivo de estabilización más grande directamente al centro del vacío. Encontraré un copiloto, dijo Jason, alguien de otra especie. Un piloto de Zoltex llamado Krell dio un paso adelante. Voy. Mi pueblo alguna vez se burló de los humanos. Déjame ayudarte a hacer las cosas bien. Mientras se preparaban para la misión, el embajador Russell se dirigió a la flota terrestre. Sus palabras fueron transmitidas a todos los barcos. Hoy luchamos no como humanos, ni como especies de consejo, sino como guardianes de la vida misma. Los precursores nos crearon con este propósito, para mantener el equilibrio del universo. Juntos restableceremos este equilibrio. Jason y Krell lanzaron su nave hacia el corazón del vacío. Inmediatamente, la oscuridad los atacó con una fuerza increíble. Otros barcos proporcionaron cobertura, desviando la atención del vacío con ataques coordinados. En la Tierra, el Dr. Nelson hizo un ajuste final a la red principal de estabilización. Si Jason y Krell llegan al centro, canalizaremos la energía mental combinada de todos los habitantes de la Tierra a través de la red. Debería ser suficiente para reiniciar tu crecimiento similar. El pequeño barco se hundió más profundamente en el vacío. Los sistemas comenzaron a fallar cuando la oscuridad invadió la nave. Estamos perdiendo energía, informó Krell, sus tentáculos operando múltiples controles a la vez. Jason asintió con gravedad. Solo necesitamos acercarnos lo suficiente para desplegar el dispositivo. Ahora podían ver la luz claramente. No fue solo un punto, sino una pequeña esfera de energía pura, lo opuesto a la oscuridad del vacío. Jason se dio cuenta de que el vacío es la ausencia de conexión. Y esa luz es pura conexión. El estado original del universo. Cuando el barco empezó a desmoronarse, Jason tomó una decisión. No llegaremos muy lejos. Necesitamos activar el dispositivo ahora y expulsarlo hacia la luz. Krell entendió. El dispositivo necesita un operador humano para funcionar correctamente. Sus ojos se encontraron en comprensión. Jason puso su mano en el panel de activación. Dígales que encontramos la respuesta. El universo no fue hecho para ser estable. Fue hecho para estar conectado. En la Tierra, los sensores mostraron que el dispositivo de estabilización se activaba en lo profundo del vacío. Entonces la nave de Jason desapareció de sus pantallas. Ahora gritó el Dr. Nelson. Se ha activado la red global, canalizando la energía mental de miles de millones de humanos y extraterrestres que trabajan juntos. En el núcleo galáctico, la luz comenzó a crecer. Empujó contra el vacío, creando una onda de choque que se extendió hacia afuera. Donde tocaba, el vacío retrocedía. Pero la victoria tuvo un costo. El capitán Jason Witte y Krell se marcharon, sacrificándose para implantar el dispositivo. 3 días después, representantes de todas las especies se reunieron en la Tierra para firmar los acuerdos Terran. Este nuevo acuerdo reemplazó al antiguo Consejo por una verdadera asociación de iguales. Honramos a quienes dieron sus vidas, dijo el embajador Russell en la ceremonia, y nos comprometemos a construir la galaxia conectada que imaginaron los precursores. La nueva alianza inmediatamente comenzó a estudiar la cultura y la filosofía humanas junto con la tecnología.
Descubrieron que el efecto estabilizador se hacía más fuerte cuando el conocimiento y la comprensión fluían libremente entre especies. En un monumento a los caídos, escribieron el mensaje final de Jason. El universo no fue hecho para ser estable, sino para estar conectado. La mayor parte del vacío estaba contenido, empujado hacia los espacios entre galaxias donde podía causar poco daño. Pero el Dr. Nelson notó algo preocupante en su examen final. Un pequeño fragmento de oscuridad escapó de la contención. Era demasiado pequeño para ser una amenaza ahora, pero a medida que crecía el tiempo, decidió seguir monitoreándolo. La batalla estaba ganada, pero el precio de la paz sería la vigilancia eterna.